coronavirus, esto por el personal de salud. Vamos a ver, siguiente por favor. Vamos a empezar definiendo qué es un EPP. El EPP vamos a ver que comprende todo dispositivo o producto de uso personal que es utilizado por el trabajador para laborar en un centro que labora en un centro de salud y que va a tener como propósito la protección ante posibles riesgos que puedan amenazar la seguridad y la salud en el trabajo. Eh, el acrónimo de EPP es de equipo de protección personal, entonces este es considerado como una barrera entre el personal de salud que va a hacer uso de los elementos del EPP, los cuales hablaremos posteriormente, y de los microorganismos a los cuales nos vemos expuestos durante la práctica en un centro de salud. Vamos a ver que esta barrera va a reducir la probabilidad de que uno pueda tocar, exponerse y propagar microorganismos, tanto sea de un paciente a otro, como sea en el ámbito hospitalario o medio ambiente externo. Algo que hay que recordar de estos EPPs es que tanto sea el personal del hospital como los pacientes y los visitantes que deben de utilizar los EPPs cuando entren en contacto o cuando se vea que pueden entrar en contacto con algún líquido corporal, más que todo en lo que es la sangre u otros, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, antes de entender cómo es que se hace el uso de los EPPs, hay que tener una preparación para este uso adecuado, en lo cual va a ser necesario 3 puntos importantes, que es prever previamente que la identificación de posibles peligros y la evaluación de los riesgos que se haya que tener en el lugar de trabajo, que es el primero. El segundo, tener una garantía de las condiciones de la higiene de manos. Y para esto podemos tener dos formas, que es tener en cuenta que haya un acceso a desinfectante como es el alcohol en gel para las manos o el acceso a un lavabo donde nos pueda suministrar el agua, el jabón y el papel toalla de un solo uso que vamos a utilizar. Y el tercer punto, que sería la garantía de que los elementos del EPP necesarios están tanto en un lugar adecuado como también en el momento necesario que vamos a utilizarlos. Por lo tanto, antes de ponerse el EPP, hay algunas preguntas que debemos plantearnos y esto para prevenir algún contratiempo, tanto sea al momento de ponernos a hacer el uso o quitarnos y lograr hacer y desechar los elementos del EPP. Entonces, estas preguntas que nos tendríamos que plantear son: ¿dónde va a ponerse el EPP? ¿Dónde o si va a necesitar ayuda para ponerse el EPP? ¿Dónde y cómo va a quitarse el EPP? ¿Y qué va a hacer con los desechos generados? Entonces, hay 4 puntos clave para una práctica segura en el uso de lo que son los EPPs. El uso del EPP en algún momento al ponernos puede ser incorrecto, por lo que debemos de intentar tener o colaborar con otra persona al momento de usar este EPP para poder obtener una opinión que nos informe cómo está siendo nuestro desempeño al momento de colocarnos el EPP. El segundo punto es que el EPP puede restringir a la persona que lo lleva puesto. Entonces, podría llegar a limitar tanto son sus movimientos como también una visibilidad de la persona o alguna incomodidad, lo que puede propiciar a que el uso no sea el más adecuado. Entonces, hay que tener en cuenta que al momento de hacer el uso de los EPPs, si tenemos algunas capas adicionales, estas no van a aumentar la protección, sino van a generar una incomodidad al usuario y esto va a generar un uso incorrecto de los EPPs. El tercer punto, que sería que hay que intentar conseguir que el lugar de trabajo donde vamos a hacer el uso del EPP esté limpio y ordenado. También igual el lugar donde nos vamos a poner el EPP. Y tener en cuenta que al momento de quitarnos el EPP, debemos de hacerlo esto inmediatamente después de hacer el uso de este. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos de los mismos elementos del EPP. Siguiente, por favor. Ok. Dentro de los elementos de este equipo de protección personal tenemos primero los guantes. El propósito de estos va a ser impedir el contacto de la piel con sustancias peligrosas como son los fluidos corporales.
Y vamos a tener en cuenta que si el usuario va a tener alergia al látex, se debe de avisar antes de hacer el calzado del EPP. Se debe de informar al jefe de equipo o a quien esté a cargo de los EPPs de estos. Tener en cuenta que no se debe de reutilizar aquellos guantes que son desechables y que si se va a revisar más de un paciente de manera consecutiva, se debe de hacer el cambio de los guantes entre la finalización de la revisión de un paciente al siguiente. Y para esto, antes de ello, se debe de realizar una higiene, después de quitarse los guantes ya calzados, se debe de realizar la higiene de las manos para luego recién poder colocarse un par de guantes limpios. Y recordar que no se debe de aplicar ningún producto para la higiene de las manos en los guantes de látex. Siempre deben ser desechados, no se pueden reutilizar. El segundo elemento de los EPP son las batas. Su propósito es proteger la piel del cuerpo e impedir que la ropa se ensucie cuando se va a llevar a cabo algún procedimiento que pueda generar alguna salpicadura o se desarrollen aerosoles de sangre, por ejemplo, o de humores orgánicos o excreciones de algún paciente. La bata se debe de elegir de forma apropiada para la actividad que se va a realizar, así como también para la cantidad de líquido que probablemente nosotros podamos encontrar al momento de realizar algún procedimiento. Y la persona que utilice la bata se debe quitar una vez que esta es sucia en cuanto sea posible y debe de llevarse a cabo la higiene de las manos, esto para evitar que los microorganismos pasen de unos pacientes a otros o que haya un traspaso de los microorganismos de algún entorno hacia otro. Siguiente, por favor. Siguiente, ok. El tercer elemento de los EPP es el traje de protección con capucha. El traje de protección con capucha se va a hacer uso solo en ciertos entornos distintivos a lo que es la atención de la salud. El cuarto elemento del EPP, que es el delantal. El uso del delantal se va a realizar cuando es previsible que se produzcan salpicaduras de fluidos corporales de tipo infeccioso y que el traje de protección con capucha o la bata que se esté utilizando no sea impermeable. Ese es el primer caso. Y el segundo caso es cuando se van a realizar trabajos pesados y pueda existir algún riesgo de la ruptura del traje de protección con capucha o si se está utilizando de la bata. Siguiente, por favor. Ok. En cuanto a lo que es la protección de las mucosas faciales, aquí vamos a tener que su propósito es la protección, como bien dice, de las mucosas, pero en cuanto es de la boca, nariz y de los ojos. Dentro de estos estamos clasificando en dos grupos, como son el primero que es la protección de la mucosa de la boca y de la nariz, que esto puede estar dado por una mascarilla o por una pantalla o protector facial. Y el segundo grupo que son la protección ocular, que esta se puede dar mediante un visor, unas gafas de seguridad o una pantalla facial también, como podemos ver en las imágenes. Entonces, vamos a hablar de cada uno para poder definirlos. El primero que sería la mascarilla médica. La mascarilla médica, también llamada mascarilla quirúrgica o mascarilla para procedimientos, esta tiene como propósito, como decíamos, proteger la mucosa de la nariz y de la boca, esta de gotículas, derrames o salpicaduras. Y se debe tener en cuenta que las mascarillas médicas a usar deben ajustarse perfectamente al rostro de la persona que está utilizándolas. Estas deben desecharse inmediatamente después de hacer uso de estas y tener en cuenta que si la mascarilla llega a mojarse o se ensucia con alguna secreción que puede emitir algún paciente, es preciso y necesario cambiarlas de inmediato. Siguiente, por favor. Entre otros elementos de lo que son las EPP, tenemos lo que son los de protección ocular, como lo que es el visor, gafas de seguridad y lo que es una pantalla facial. En cuanto a los respiradores con filtro de partículas, tenemos, tenemos
que ayudan a prevenir lo que es la inhalación de partículas infectadas, partículas que son menores a 5 micras. Y tenemos diferentes modelos. Se debe también usar un respirador de tamaño correcto que se ajuste por encima de la nariz y alrededor de la boca. Entre los inconvenientes principales está su uso, que puede resultar ser difícil o incómodo. Suelen ser costosos. La prueba de ajuste es muy diferente a lo que es el control de sellado. Primero vamos a hablar de lo que es la prueba de ajuste. La prueba de ajuste evalúa principalmente si existe alguna fuga en el momento en que se realiza y el modelo que se está examinando. Entonces vemos si es posible que las condiciones durante la prueba no sean las mismas que en la vida real. Es decir, que cabe la posibilidad de que según el tipo de respirador difiera del que se está utilizando en la prueba de ajuste. En cuanto a lo que es el control de sellado, este ayuda a comprobar lo que es si el respirador se adapta bien a la cara y debe hacerse antes de cada uso. Y como otro punto tenemos que los usuarios deben recibir la capacitación sobre lo que es el uso del respirador. Siguiente. Ya. Mm, Tenemos que diferenciar también que las mascarillas caseras de las mascarillas quirúrgicas. Las mascarillas caseras o también llamadas las higiénicas no se recomienda en lo que es el uso en el contexto clínico del personal de salud porque no hay ninguna norma que mida su eficacia. Y la diferencia con las mascarillas quirúrgicas es que estas sí están probadas para evitar que la persona que las porta disemine lo que son las bacterias. También tenemos que se clasifican en tres tipos diferentes, ¿no? Según la filtración bacteriana que tengan. Entonces vemos que esta es una clasificación europea en la que el tipo 1 está con una filtración bacteriana del 95%, la tipo 2 una filtración bacteriana del 98% y la tipo 3 del 99%. Estas mascarillas quirúrgicas no deben confundirse con lo que son los dispositivos que protegen la vía aérea llamados respiradores filtrantes, que se clasifican de acuerdo con su capacidad de filtrar partículas, pero al contrario de estas, de fuera hacia adentro. Siguiente. Siguiente. Ya como les decía, ¿no? Estos respiradores filtrantes se diferencian de lo que son las mascarillas médicas o quirúrgicas descritas en el apartado anterior, ya que su filtrado es de afuera hacia adentro y se clasifican también según al filtrado al porcentaje de aire filtrado a través de ellas, de las partículas libres. Se hicieron varios estudios y se evalúa lo que es la adaptabilidad del rostro y principalmente el sello hermético que se producen y evalúa también lo que es la eficacia de filtración mm, que permanece durante lo que son los movimientos habituales de la cara. Eh, Se hizo un estudio en Wuhan, China, en donde se recomendó que los profesionales de salud que estén en contacto con enfermos de COVID-19 no deben usar un respirador que no sea, o sea, que no sea, bueno, tienen que usar un respirador que sea mejor o igual a un N95 en esta categoría, ¿no? Y esto independientemente de que el trabajador de salud tuviera o no un contacto con un paciente que necesite una manipulación de lo que es la vía aérea. También es importante lo que es la capacitación de la colocación del EPP o, más importante aún, lo que es el retiro de estas. Siguiente. Aquí tenemos tres respiradores. En la primera vemos a un N95 de uso común y los otros dos son de uso, bueno, para lo que es el personal de salud, ¿no? Lo que se recomienda a partir de un N95 quirúrgico, más a que tengan una mejor protección. Entonces, lo clasifican primero como uno en la que cumplen todas las categorías. Es que está diseñado para ayudar a proteger al usuario de la exposición de partículas en el aire, como bacterias, virus o aerosoles.
La segunda categoría que también cumple todos es el que está diseñado para que se ajuste al rostro. La otra categoría es que tiene una eficacia mínima del 95% contra lo que es aerosoles y líquidos que contienen aceite. Y como vemos, no, bueno, es esta mascarilla o en el respirador N95 del modelo 8210 no está autorizado por la FDA para venta, ¿no? O para uso quirúrgico. Mm, y tampoco esta es resistente a lo que son los fluidos. Em, ah, pero ¿cómo se dice? Tiene también resistencia de lo que son las mascarillas faciales médicas a la penetración de sangre sintética. Esto en el caso de lo que son los respiradores quirúrgicos. Otros modelos que no sea el de uso cotidiano del siguiente. Mm, ya, esta es la secuencia de control del sellado en un respirador con filtro de partículas. Primero vamos a ver que, bueno, es por pasos, ¿no? Primero se coloca el respirador con la mano, con la pieza nasal, situada en lo que son la zona de las yemas de los dedos, dejando que las cintas ajustables cuelguen a ambos lados de la mano. El segundo paso es que se coloca el respirador bajo el mentón, con la pieza nasal por la parte superior. El tercero, que se tira de la cinta superior y se pasa sobre la cabeza. Y luego esta se coloca en la zona alta de la parte posterior de la cabeza. Se tira de la cinta inferior y se pasa sobre la cabeza y se coloca debajo de la anterior, situándola entonces a ambos lados del cuello por debajo de las orejas. El cuarto paso es que se pone las yemas de los dedos de ambas manos en la parte superior de la pieza nasal y se moldea, ¿no? Usando 2 dedos de cada mano, de modo que se adapte a la forma de la nariz. Si solo se pellizca la piel nasal con una mano, entonces es posible que el desempeño del respirador sea bajo, sea menor. El quinto paso es que se cubre la parte frontal del respirador con ambas manos, entonces teniendo cuidado de no modificar lo que es la posición del respirador. Al final de todo esto se debe de tener el control del sellado. Hablando de cuando es un control de sellado positivo, se aspira con fuerza, entonces la presión positiva dentro del respirador va a darnos igual a que no va a haber ninguna fuga. En el caso de que si hay alguna fuga, entonces se debe ajustar la posición y la tensión de las cintas. Además de que siempre es bueno volver a comprobar el sellado y se repite los pasos hasta que el sellado del respirador sea adecuado. En caso de cuando se trata de un control de sellado negativo, en este caso se inhala profundamente. Si no hay ninguna fuga, entonces la presión negativa va a hacer que el respirador se pegue a la cara. Y en caso de una fuga, entonces va a hacer que se pierda la presión negativa en el respirador debido a que el aire entra por los puntos sin ser sellados, ¿no? Siguiente. Ya, el uso de los EPPs. Uso y retirada de los EPPs. Primero hablando de lo que es el uso de los EPPs. El EPP debe usarse en el contexto de otras estrategias de control y prevención de acuerdo a lo que son las recomendaciones para el control y prevención de infecciones. Entonces debemos de ver las precauciones estándar y de contacto y ya sea por el aire o por gotitas, ¿no? Entonces se debe evaluar lo que son los riesgos. También se debe vigilar si el personal sanitario usa adecuadamente lo que son los EPPs y se va a impartir la capacitación apropiada sobre estos. Se asegura también que existe algún suministro suficiente de los EPPs apropiados. Esto evitando reutilizar los elementos de los EPP desechables. Tampoco se debe, ah, bueno, si no se sabe si, bueno, no se sabe si la reutilización de los EPP desechables es eficaz y segura como el uso de los EPPs nuevos.
Y la reutilización en estos casos puede aumentar lo que es el riesgo de la infección del personal sanitario, así que no se recomienda. Si los recursos son limitados y no se dispone de lo que son los elementos desechables del EPP, entonces se usarán elementos reutilizables, por ejemplo, batas de algodón, algo que se pueda desinfectar. Y bueno, lo que sea que se desinfecte adecuadamente después de cada uso. También está que para evitar derroches se evaluará críticamente las situaciones en las que está indicado el uso de EPPs, y cada vez que se entre en la habitación del paciente se procura también brindar lo que es la máxima atención y la clínica, ¿no? Mm, Se evitará también el uso de EPPs innecesarios, y si los suministros de los EPP son limitados, entonces se debe dar prioridad a las situaciones que se asocien sistemáticamente a que tengan un mayor riesgo de transmisión de agentes patógenos. En el caso del uso y retirada de los EPPs, antes de entrar a lo que es la habitación o la zona de aislamiento, entonces en estos casos es preciso reunir lo que es todo el equipo necesario y llevar a cabo la higiene de las manos, a ponerse también los EPPs siguiendo lo que es la secuencia que garantice la colocación adecuada de estos y que impida autocontaminación o autoinoculación al usar o al quitarse los EPPs. Siguiente. Estos son respiradores elastoméricos. Estos respiradores elastoméricos pueden ser de media careta o de careta completa. Están hechos de caucho sintético o natural y pueden limpiar, desinfectar y almacenar y reutilizar. Son alternativas a los respiradores filtrantes desechables. Sin embargo, estos no están autorizados por la FDA, pero sí son útiles, ¿no? Ya que pueden proporcionar al menos la protección equivalente a lo que es un respirador filtrante de un N95. Se recomienda que los respiradores se limpien y se desinfecten también inmediatamente después de quitarse, para evitar la propagación de algún agente patógeno. Tienen requisitos de mantenimiento que, bueno, como todos los EPPs, ¿no? Que incluye lo que es un proceso de limpieza y desinfección de otros componentes de la pieza facial, tales como correas y válvulas, y cubiertas de lo que son las válvulas. Siguiente. Entre las ventajas y desventajas, ¿no? Ventajas que tenemos en los respiradores elastoméricos: estos son reutilizables, pierden después de varios usos y su eficacia es superior o igual a lo que es un respirador N95. A comparación de los respiradores desechables, estos en las ventajas es de menor costo, es más liviano, de dimensiones pequeñas y es más portable. Las desventajas de los respiradores elastoméricos: estos tienen un costo elevado, tienen grandes dimensiones y peso elevado, pueden causar problemas físicos y psicológicos. También hay interferencia en la interacción con el paciente. Y desventajas del respirador desechable es que puede causar molestias psicológicas y no es reutilizable. Siguiente. Ya. Los tipos de mascarillas y sus diferentes niveles de protección. Como hemos visto, hay en los tipos de mascarilla están las caseras, las quirúrgicas, también en otra categoría están los respiradores filtrantes y por último lo que son los elastoméricos. En cuanto a lo que es a la protección al paciente, las mascarillas caseras y quirúrgicas y los respiradores filtrantes sí cumplen con la protección al paciente, pero las mascarillas elastoméricas no. Al contrario, ¿no? De la protección al portador, el que los porta o el portador de las mascarillas elastoméricas sí tiene la protección, y en caso de las mascarillas quirúrgicas y los respiradores filtrantes no la tiene. Siguiente. Bueno, en conclusión, podríamos decir que este tipo de respiradores van a ser una opción viable en situaciones críticas como en la pandemia,
siempre y cuando se tenga el cuidado con la limpieza, desinfección y el almacenamiento, ¿no? Que mi compañera ya lo ha mencionado. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver los pasos para ponernos el equipo de protección personal. Primeramente tenemos que reunir todos los datos todos los elementos necesarios y vamos a ver que tanto al colocarnos como al quitarnos el equipo de protección, otro miembro capacitado del equipo tiene que supervisar cómo lo estamos haciendo y asimismo las instrucciones deben mostrarse en la pared y si no se cuenta con un compañero se debería usar un espejo, ¿no? Siguiente, por favor. Seguidamente nos tenemos que poner el traje aséptico en el vestuario, ponernos las botas de goma y si en caso no tuviéramos estas, tenemos que utilizar lo que son los calzados cerrados, ya que estos van a ser resistentes a las punciones, a la salpicadura de líquidos y encima de este ponernos lo que son los cubrezapatos, como se puede ver ahí en la imagen. Siguiente, por favor. Seguidamente tenemos que ponernos la bata sobre la ropa quirúrgica para que esta pueda ser desechada con mayor facilidad después de hacer un procedimiento. Seguidamente, ponernos lo que son los equipos de protección facial, como por ejemplo la mascarilla médica, también las gafas de seguridad. Y si no tuviéramos esta, también podríamos usar lo que es una pantalla facial. Disculpen, como les estaba diciendo, si es que no tendríamos gafas, usar una pantalla facial. Y sería buena también la utilización de lo que son las gafas protectoras antiniebla, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, si se tiene alguna abrasión en el cuero cabelludo o alguna lesión, y si se prevé la posibilidad de que pueda salpicarnos algún líquido, también se debería cubrir la cabeza con los gorritos quirúrgicos, como podemos ver. Y seguidamente llevar a cabo la higiene de manos con todos los pasos que ya conocemos, ¿no? Siguiente, por favor. Luego del lavado de manos, tendríamos que seguir con los guantes. Estos se van a poner sobre el puño. Y se debería usar los guantes dobles si es que vamos a trasladar a un paciente o manipular un cadáver, o si se deben realizar tareas en las que vamos a entrar en contacto con la sangre o con los humores orgánicos. Asimismo, se tienen que usar guantes resistentes o de goma para la limpieza del entorno y lo que es la gestión de los residuos. Vamos a ver que si no se dispone de una bata impermeable y vamos a realizar alguna actividad como la que implique el contacto con la sangre y los fluidos, tenemos que ponernos lo que es un delantal permeable encima de la bata o sobre la bata. Siguiente, por favor. Ahora, las indicaciones al momento de usar lo que es el equipo de protección personal, van a ser evitar tocar o ajustarlo. Tenemos que quitarnos los guantes en caso de que estos se rasguen o se dañen, ya que nos expondríamos al contacto con los fluidos, ¿no? También se necesita cambiar de guantes entre un paciente y el siguiente y llevar a cabo la higiene de las manos respectiva antes de ponernos los guantes nuevos. Ahora, respecto a lo que es la retirada del equipo, tenemos que quitarnos primeramente los elementos que estén más contaminados, luego realizar la higiene de manos inmediatamente después de quitarnos los guantes. El elemento del equipo personal de protección debe quitarse en último lugar, va a ser siempre la mascarilla, o en el caso de que usemos un respirador con filtro de partículas, ese. Y finalmente depositar los elementos desechables en un recipiente para los residuos. Siguiente, por favor.
Bueno, prosiguiendo con la exposición, ahora que vamos a hablar de los pasos para quitarse o retirar los EPPs, es muy importante tener mucho cuidado con esto, porque se ha demostrado que la mayoría de los médicos que han sido infectados han sido por no cumplir bien los pasos que vamos a explicar a continuación, ¿no? Entonces se han protegido bien al momento de ponerse, al momento de estar en contacto con los pacientes, pero al momento de quitarse, allí ha sido el problema. Entonces, ¿qué es lo que nos sugiere, por ejemplo, la guía de la OMS, también la guía del MINSA, respecto a cómo quitarnos el equipo, ¿no? De protección personal? Primero debemos de quitarnos el protector, que sería el delantal de plástico, y eliminarlo de una manera segura, ¿no? Y en todo caso, si es un delantal reutilizable, se debe de usar y que se debería de usar otra vez, ¿no? Entonces debemos de colocarlo en un recipiente con desinfectante o colocarlo en una zona especial donde pasen las enfermeras o los instrumentistas para que ellos lo lleven al área especial de lavado, ¿no? Y de desinfección, ¿no? Todo esto lo que nos dice es que se debe de hacer frente a la orientación y supervisión de un observador capacitado, en este caso un colega, ¿no? Que digamos que esté a nuestro costado y que nos supervise, ¿no? Siempre nos dice que debe de haber dos recipientes, por ejemplo. Un recipiente en el que sean los desechables y otro recipiente en el que sean donde se pongan los componentes reutilizables de esa manera, ¿no? Ahora, también nos indica que después de sacarnos este delantal, debemos de lavarnos las manos con los guantes puestos, eh, ya que la, ya que la mayor cantidad de partículas y de virus generalmente se pegan al delantal. Por eso es que debemos hacerlo esto con cuidado, ¿no? Entonces, el correcto desarrollo es asomarnos un poco hacia adelante, bueno, inclinarse hacia adelante y con cuidado empezar a sacarnos nosotros mismos, ¿no? No debemos de arrancarlo, sino levantarlo por encima de nuestras cabezas, enrollarlo hacia abajo y sin tocar la parte delantera. Después debemos de desatar el cinturón de la espalda y debemos de enrollar el delantal hacia adelante. Ahora, también nos dice que debemos de quitarnos los cubrezapatos con los guantes puestos, ya que esto nos ayuda a que no estemos a cada rato en contacto con más superficies contaminadas del paciente que nos haya podido pasar, ¿no? En el caso de que llevemos bata, eh, debemos de quitarnos la bata y los guantes poniendo la parte inferior, perdón, la parte interna hacia afuera. Acto seguido, eliminar los guantes y la bata de una manera segura. Eh, ¿Cómo es que se debe de hacer esto? Idealmente se debe de hacer frente a un espejo, igual inclinando la cabeza hacia atrás para alcanzar la cremallera, abrir la cremallera por completo sin tocar la piel ni el traje séptico y comenzar a sacarse el overol desde arriba y hacia abajo, ¿no? En este caso que vemos un overol. Y después de sacarnos el overol de los hombros, debemos de quitarnos los guantes externos, al mismo tiempo que se sacan los brazos de las mangas. Y con los guantes internos puestos, debemos de enrollar el overol desde la cintura hacia abajo y desde adentro hacia afuera, hasta la parte superior de las botas. Acto seguido también se debería de acto seguido se debe de limpiar las manos, ¿no? Un lavado de manos también. También nos indica que si se ha puesto botas de goma, en este caso, en algunos médicos o personal de salud que lo utiliza, debemos de quitarnos
Y lo ideal sería utilizar el sacabotas que se ve en pantalla sin tocar con las manos, ¿no? Y cuando uno ya se las haya quitado, colocar las botas en un recipiente con desinfectante. Ahora, nos reitera que debemos de hacer otra vez el lavado de manos correspondiente, ¿no? Si se ha utilizado un gorro, debemos de quitarlo desde la parte superior de la cabeza. Acto seguido de quitar la parte superior de la cabeza, igual lavarnos las manos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el procedimiento de este? Eh, por ejemplo, hay algunos que no solo utilizan gorro, sino el overol completo que es con capucha. Entonces, se debe de quitar específicamente lo que cubre la cabeza y el cuello, con cuidado de no contaminarse la cara, o sea, que no vaya hasta adelante. Comenzando por la parte trasera, inferior de la capucha y enrollándolo de atrás hacia adelante y de adentro hacia afuera. Y esta sí, si fuera el gorro, desecharlo de una forma segura y si fuera la capucha, pues ponerlo en la parte posterior para que no toque la cabeza, ¿no? Eh, También nos dice que debemos de quitarnos los equipos de protección, por ejemplo, el equipo de protección ocular, tirando de la cuerda de atrás de la cabeza y desechándolo de una manera segura. También, si tenemos gafas de seguridad, tenemos que sacárnoslos y ponerlo en un recipiente para su desinfección, porque eso también recordemos que en algunos casos puede ser reutilizable, ¿no? Y para quitarse la mascarilla, se debe de agarrar de la parte de atrás de la cabeza, primero desde la cuerda de abajo, como se ve en la imagen, que está agarrando la cuerda de abajo, y déjela colgando adelante. Después, después se debe de desatar la cuerda de arriba, también desde la parte de atrás de la cabeza, y recién deseche la mascarilla de una manera segura, sin que vuelva a tocar nuestro rostro, ¿no? Y ahí sí es bien importante otra vez el lavado de manos. Este sí, porque ya está en más contacto con nuestro cuerpo, ¿no? Que es como se especifica como último paso, ¿no? Ahora, según la OMS, cuáles son las opciones que nos recomienda y las que no nos recomienda? Por ejemplo, con el uso de los guantes. Nos recomienda que debemos de utilizar al proporcionar atención directa a un paciente con COVID-19. Pero últimamente lo que se está utilizando es frente a todo paciente que se utilice los guantes, ¿no? Porque ya no, a veces no se distingue qué paciente tiene o qué paciente no tiene, ¿no? Entonces debemos utilizarlo. Hay que quitarse y aplicar medidas de higiene de manos antes de atender a otro paciente. Ahora, este es un punto muy importante porque también con esto podemos a veces abusar del, de los guantes, o sea, sacarnos unos, ponernos otro, o inclusive del mismo acto de lavárselo, pues a veces es un poco incómodo, ¿no? Entonces, algunos médicos optan por sacárselo y ponerse otro. Entonces, ahí sobreutilizamos el equipo que nos da el Estado en este caso, ¿no? Y es imprescindible cambiarse de guantes y aplicar medidas de higiene de manos al pasar de una tarea a otra limpia en un mismo paciente. ¿Qué es lo que no nos recomienda la OMS? No se deben de utilizar los mismos guantes, o sea, un uso prolongado, para para un grupo de varios pacientes con COVID-19. Recordemos que a la consulta no vienen pocos pacientes, vienen gran cantidad de ellos. Entonces, lo que nos recomienda es, ya leyendo específicamente el artículo, que de cada 4, cada 5 pacientes, pues sacarlos, ¿no? Porque siempre va a haber ese contagio de alguna u otra manera, aunque te laves, aunque hagas bien el lavado de manos, ¿no? No se recomienda el uso de doble guante, salvo en intervenciones quirúrgicas con un riesgo de ruptura, porque recordemos que no hay mucho equipo, entonces, además de utilizar, creamos un gasto excesivo para el Estado
y también para la contaminación del medio ambiente, ¿no? En este caso es el que uno de los elementos que más contamina últimamente por este tema de la pandemia, ¿no? ¿Y qué son lo que no recomienda, por ejemplo, en el uso de mascarillas y otros elementos de protección personal la OMS? Se desaconseja reutilizar las mascarillas, batas o gafas de protección sin una adecuada descontaminación o esterilización. Por ejemplo, porque hay algunos médicos que utilizan, por ejemplo, las gafas y lo dejan a un lado y no lo esterilizan, o con la misma mascarilla que han salido, no sé, de operar, pues salen hasta su carro y lo dejan ahí y pues puede contaminar a sus familiares, ¿no? Que suben al mismo carro o que estén en contacto con personas que estén en la calle. Quitarse el equipo de protección personal potencialmente contaminado, guardarlos y volvérselos a poner y reutilizarlos en un reacondicionamiento adecuado que va a constituir una de las principales fuentes de riesgo para los profesionales sanitarios. Como les decía, ¿no? Este es el que más ha contaminado e infectado a nuestros médicos, en sí a todo nuestro personal de salud, y es ahí donde se ha dado el contagio, ¿no? De los médicos. Bueno, ¿qué es lo que nos recomienda también antes de la atención en el consultorio? Se va a sugerir implementar una estación de triaje en la entrada de los servicios de consulta externa, reprogramar unas citas o redireccionar a urgencias cuando sea pertinente. ¿A qué nos refiere esto? Esto nos dice que debemos de tener una unidad de triaje diferente en un área COVID y diferente en el área de uso regular, como se ve, por ejemplo, en el seguro o como se ve en el hospital regional, ¿no? Donde, por ejemplo, en el seguro, la unidad de emergencia que antes era, pues ahora abarcan, abarca netamente lo que es emergencias, pero nada que tenga que ver con COVID. Mientras que en la puerta principal hay una puerta específica por donde entran todo lo que tiene que ver con emergencias del índole de pacientes COVID, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, cada uno tiene su triaje, cada uno tiene sus rutas, entonces, de alguna forma, tratamos de evitar el contagio, ¿no? De pacientes que vengan con alguna urgencia o emergencia por COVID y otros que no tengan, ¿no? También nos dice que debemos de redactar las salas de espera para los pacientes con una distancia de seguridad mínima de 1 metro entre ellos y siendo ideal al menos 2 metros, ¿no? Es por eso, por ejemplo, si vamos a ver en las imágenes, vamos a ver que cada uno está separado, ¿no? Por ejemplo, vamos a la señora de blanco y a su costado el aviso que dice, ¿no? Prohibido sentarse. Igual a la señora de azul, que 2 asientos a su costado, pues dice prohibido sentarse. Y a su izquierda también, y a su espalda también, ¿no? Entonces ahí vemos más o menos la distancia de 2 metros de la señora de blanco a la señora de azul. Y si fuera, por ejemplo, de la señora de azul a las sillas de atrás, pues es 1 metro, ¿no? Pero de alguna u otra forma tratamos de bajar, ¿no? Eh, Ahora, ¿cuál es otra? Perdón. Tenemos que tener letreros claros en la entrada de las instalaciones, donde nos mande y nos dé una ruta específica a la cual seguir con los pacientes, como les decía, ¿no? Que vayan al área COVID o con los pacientes que vayan al área regular, ¿no? De atención. En cuanto a las áreas administrativas en contacto con los pacientes, se recomienda la separación con ventanillas de vidrio. ¿A qué a qué hace alusivo este mensaje? Nos dice de que, digamos, en el área de atención al paciente o en el área donde pagan su ticket de secretaría, por ejemplo, para que les sean atendidos, pues ahí poner un vidrio para que se pare de alguna forma, ¿no? Entonces no haya mucho contacto a la hora de hablar eh, del personal administrativo con con el paciente que viene a consulta, ¿no? O a sacar su cupo. Igual en todas las áreas administrativas, sea en dirección, sea en secretaría, sea en administración, mmm, tiene que haber esa separación, ¿no? Y en el mostrador de atención al paciente se indicará con una línea de 1.5 metros
la distancia de seguridad que se debe guardar. O sea, en el área de atención del mostrador al paciente, donde van a venir a recibir su ticket, o del mismo que le va a hacer la atención el médico, pues debe de haber una línea en el piso o un separador eh, que diga, por favor, respetar la distancia de 1.5 metros, como vemos en la imagen inferior derecha, ¿no? Eh, Se ve como dice, por favor, guardar su distancia de 1.5 metros, entonces de esta forma avisamos al paciente de que debemos de estar en una distancia correcta, ¿no? En este caso se respeta el principio de que sea entre 1 a 2 metros. Ahora, ¿qué debemos de hacer después de la atención en el consultorio? El interrogatorio del paciente debe de realizarse en una habitación separada de otros pacientes y solo el personal necesario debe de estar presente. Como claramente se va a ver en la imagen. En la imagen vamos a ver a un paciente que ha venido, por ejemplo, por control de su niña. En este caso, hay una distancia. Primero, más de 1 metro. Segundo, vamos a ver el tipo de protección que tiene cada persona. En este caso, el paciente tiene su barbijo, guarda la correspondiente distancia. El paciente, el médico que está tratando a la paciente, pues está con su mascarilla facial, está con su barbijo, que el que especificamos que debería ser el N95, ¿no? Y está con todo su equipo de protección, ¿no? Sea el gorro, sea el traje que está utilizando y los guantes correspondientes, ¿no? Entonces, esa es la correcta atención que se debe hacer, primero para preservar la salud de la paciente y también, claro, la atención al médico y su salud del médico también. El ambiente debe de estar ventilado, abriendo las ventanas o que siempre estén abiertas y permitir la dispersión de aerosoles al ambiente externo o con el uso de ventiladores portátiles de alta eficacia. Como se ve en la imagen del medio, de abajo, por ejemplo, las ventanas están abiertas y también hay un ventilador portátil que ahí está, ¿no? Entonces, en todo caso, el paciente ahora está sin el barbijo porque le está haciendo el examen físico, pero de alguna forma el ventilador y también las ventanas hacen que se ventile el ambiente y que no solo la que se proteja sea la médico, ¿no? Sino también el paciente, que no haya ese contacto del virus. No se recomienda que los acompañantes se encuentren presentes en procedimientos generados de aerosoles, porque primero pues pueden empezar a hablar, pueden empezar a tener más descuido con los cuidados correspondientes que se debería de hacer y siempre está pues tratando de mirar, moviéndose, tocando una superficie que puede estar contaminada y eso puede llevar a contaminar a más personas. Por eso generalmente lo que se hace en consulta es que solo entre el paciente a tratar, ¿no? Eliminar los objetos innecesarios para el tránsito, orden y limpieza y desinfección de los pacientes. O sea, solo tener en el espacio donde vamos a tratar a la paciente, en este caso en el consultorio, lo único e indispensable que debemos de tomar, ¿no? Para hacer el examen físico, la anamnesis, una computadora para anotar los datos, el alcohol siempre que ayuda. Entonces, todo eso debe de ser, ¿no? Cosas que no deberían de estar, por ejemplo, un televisor, no, por ejemplo, más sillas, no, porque pueden ser focos de contacto o que haya mesas que estén guardando algunos documentos, pues no, o sea, tenemos que evitar ese tipo de superficies donde puede estar contaminado. El área de procedimientos debe contar con las mismas características y manteniendo un distanciamiento entre las partes, ¿no? Sea entre paciente-paciente, médico-paciente o entre médicos también que puedan estar, ¿no? Continuaremos también con algunas recomendaciones que da la OMS, esto en cuanto es recomendaciones para la disponibilidad de los EPPs. Esto recordando que en un momento hubo una escasez mundial de los EPPs, estas se deben aplicar ciertas estrategias
para mejorar su disponibilidad. Y dentro de estas, tomar tres ejes de importancia que plantea la OMS. El primero, que es una reducción de la necesidad de los EPPs en los centros de salud. El segundo, la utilización correcta y racional de los EPPs. Y el tercero, que haya una coordinación de los mecanismos de gestión de la cadena de suministros de los EPPs. El primero, en cuanto a esa reducción de las necesidades de los EPPs en centros de salud, se toman tres ejes de importancia o tres puntos que hay que tener en cuenta, que son las tres recomendaciones en relación a este eje. El primero es que siempre que sea posible se debe de utilizar eh, lo que es la telemedicina o una atención telefónica para poder evaluar inicialmente si estamos al tanto de un caso sospechoso de COVID-19, para que las personas tengan una menor necesidad de acudir a un centro de salud para que sean estos examinados. Entonces así se disminuye esta necesidad de los EPPs, el primer punto. El segundo sería la utilización de barreras físicas para reducir las exposiciones a este virus. Como comentó anteriormente mi compañero, el uso de lo que son las pantallas de vidrio o de plástico en zonas de centros de salud donde el paciente acude como primer lugar, dentro de estas, como son las áreas de clasificación o de cribado. Y el tercer punto sería valorar el uso de determinantes elementos del EPP únicamente cuando se vaya a estar en contacto, mm, en un contacto más estrecho con el paciente o cuando se vaya a tocar alguna superficie que se encuentre en su entorno. En cuanto al segundo eje, vamos a tener dos puntos, el de utilización correcta y racional de los EPPs. Uno, porque el tipo de EPP que se deba de utilizar para atender a un paciente con COVID-19 va a variar según el contexto en que se encuentre, así también como el tipo de personal que vaya a atender al paciente y de la actividad que se vaya a realizar, si se va a examinar completamente al paciente o solo en lugares de donde se hace el triaje o como tal. El segundo punto de estos es que el personal sanitario que va a llevar a cabo procedimientos que van a generar aerosoles, por ejemplo, solo este personal debe de utilizar estos EPPs. Entonces, por ejemplo, ¿en qué casos se generan estos aerosoles? Cuando se hace una intubación traqueal, cuando se va a poner al paciente en una ventilación de tipo no invasiva, cuando se genera una traqueotomía o se hace una reanimación cardiopulmonar, o cuando tenemos la ventilación manual previa a la intubación o cuando se hace una broncoscopía. El tercer eje es el de coordinación de los mecanismos de gestión de la cadena de los suministros de los EPPs. Aquí en la OMS toca dos puntos. El primero es que se hace uso de estimaciones de las necesidades del EPP fundamentales, esto ayudándonos en modelos de cálculo racional para garantizar el uso sensato de los suministros que se estén solicitando, para que no sea excedido ni haya una deficiencia de los mismos. Y el segundo punto es que debe de haber un correcto seguimiento y control de las peticiones de los EPPs que se hacen, tanto sea esto por los países mismos o por grandes entidades de respuesta. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor, Juan Diego. Juan Diego, siguiente. Ok. La OMS también toma tres consideraciones en cuanto es a la relación de toma de decisiones cuando hay periodos de escasez grave de los EPPs. La OMS en este caso hace un hincapié en cuanto son a las medidas temporales que se deben de evitar en lo posible cuando se atiende a pacientes, sea COVID-19 que estén graves o aquellos que se encuentren en un estado crítico.
Así también en otras patologías, como en aquellos que llegan a presentar infecciones multiresistentes o algunas infecciones que sean transmitidas por contacto, como sería un ejemplo, una infección por Klebsiella pneumoniae o infecciones transmitidas a través de gotículas, entre estas, por ejemplo, infecciones de tipo gripal. Y para estas, las medidas temporales, estas tres medidas que voy a mencionar se pueden aplicar de manera aislada o pueden aplicarse de manera simultánea, dependiendo de la necesidad misma dependiendo del periodo de escasez grave que se esté teniendo. Okay. El primero es que se debe de hacer un uso prolongado de los EPPs, pero estos periodos que se prolonguen no deben ser más largos que los establecidos en las normas de cada país. El segundo, y también dependiendo de el centro de salud en el que se desarrolla. El segundo es que debe haber o se puede realizar un reacondicionamiento y posteriormente a esto reutilizar los EPPs solo en casos de que se pueda hacer una limpieza o se pueda generar una desinfección o incluso, si es posible, la esterilización de los EPPs, pero solo aquellos EPPs que sean reutilizables. El tercer punto es el uso de elementos de EPPs distintos de los recomendados, aquellos de la OMS, que puedan reemplazar los que están en la norma de la OMS. En cuanto al segundo punto, se hace un hincapié, puesto que no existen como tal métodos de tratamiento que son normalizados y condicionados consolidados para hacer el recondicionamiento de las mascarillas médicas y de autofiltrantes. Entonces, debido a esto, se debe de contemplar solamente en casos donde hay situaciones críticas de escasez o incluso hay ausencia de los EPPs. Para el recondicionamiento se debe tener en cuenta 3 puntos. El primero, que el proceso garantice una desinfección y esterilización eficaz. El segundo, que aquel proceso que se vaya a realizar no genere o provoque alguna toxicidad residual para el profesional de salud que va a reutilizarlo. Y el tercero es que se mantenga la integridad funcional del EPP y la forma del artículo del EPP a, que va a pasar tras esta limpieza, desinfección o esterilización. Algo que también nos hace recordar o algo de importancia es que si es que existiesen instrucciones de reacondicionamiento del fabricante del EPP, deberían de seguirse. También deben existir mecanismos sistemáticos para inspeccionar y también para reparar, si es posible, los EPP reutilizados y también mecanismos para desecharlos cuando no sea necesario esta reutilización. Por ejemplo, aquellos EPPs que vemos que están dañados o aquellos EPPs que no son aptos para la reutilización o aquellos en que no se ha garantizado la desinfección y esterilización eficaz de estos para su reutilización. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, eso también habla de lo que hablábamos en cuanto a las medidas temporales en contexto de una escasez grave de EPPs. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, Juan Diego. Ok. A partir de aquí hemos tomado en cuenta lo que es una norma técnica del MINSA, que es la norma técnica de salud y uso de EPPs frente a la pandemia por COVID-19 en el Perú. Antes de entrar en lleno las especificaciones que tenemos de esta norma, hay algunas definiciones operativas que toman en realce esta norma técnica. La primera de estas es recordar lo que es bioseguridad, recordando que este es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que se ven o están expuestos en el desempeño de las funciones laborales,
y también ante lo que son los pacientes y el medio ambiente. La segunda definición a tomar en cuenta son los tipos de circuitos de atención que se tienen o que se están utilizando. El primero, que es el circuito de atención IRA COVID-19, que es un flujo de atención de salud a las personas con signos y síntomas sospechosos o confirmados de una infección COVID-19 que se presenten en el centro de salud. El circuito de atención no COVID-19 es un flujo de atención de salud a las personas que no tienen ni sintomatología y no son sospechosos de COVID-19, y en este circuito de atención se realizan atenciones de salud, tanto sea de urgencias, emergencias, actividades preventivo-promocionales, recuperativas y también de la rehabilitación de intervenciones de salud dentro del centro de salud que se administra. La tercera definición son cómo es que define el MINSA lo que son equipos de protección personal o EPPs. Esto lo define como que son dispositivos materiales e incluso la indumentaria personal que son destinados a cada trabajador, esto para protegerlos de uno o de varios riesgos presentes en el trabajo, que pueden amenazar tanto su seguridad y su salud. Estos los caracteriza por ser una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo. Y estas EPPs o el EPP se compone de lo que es el mandilón o traje protector completo, que es el mameluco, la pechera o delantal, el respirador grado N95, FFP2, FFP3, o un respirador equivalente o algún respirador de filtración superior. También está compuesto por la mascarilla quirúrgica, protectores oculares, protector facial, lo que son guantes, protector de calzado y gorro. Y los EPPs, según el riesgo ocupacional del personal de salud, es que se va a delimitar el uso completo de estos o el uso parcial de todos los que acabo de mencionar, siendo que estos son los componentes de uso solo dentro del hospital. Y algo que hay que recordar es que los EPP son para el personal de salud. El personal de salud que comprende tanto sean profesionales de la salud como personal técnico y auxiliar asistencial de salud. Siguiente, por favor. El MINSA también nos habla de la perspectiva de la institución prestadora de servicios de salud, que es el IPRES. Esta primero nos dice, ¿no?, que hay una adecuación y acondicionamientos de la infraestructura de la IPRES en dos circuitos, como mi compañera explicaba, en dos circuitos de atención, que es el IRA COVID-19 y el circuito de no COVID-19, en condiciones de bioseguridad de acuerdo con su capacidad resolutiva. Otro punto que toca es el cuidado y bioseguridad de los trabajadores de salud, cuidado y bioseguridad de las personas usuarias de los servicios de salud y lo que es la gestión de cadena de suministros y logística. Bueno, esta institución brinda atenciones de salud a casos sospechosos o confirmados de COVID-19 y en casos de atención no COVID también brinda lo que es la atención programada para el cuidado de la población asignada. La atención programada cuenta con triaje diferenciado a través de lo que es el circuito de atención COVID o el circuito de atención no COVID, estando ambos circuitos separados por una ruta de acceso, también por la puerta de ingreso y la circulación interna y ambientes para lo que es la atención de salud, también la dispensión de medicamentos y lo que es el manejo de residuos sólidos y vestidores del personal de salud, entre otros. Para la IPRES, no se puede, en caso de que no se pueda diferenciar la separación de los circuitos, entonces se realizan atenciones de salud a través de lo que es telesalud o atenciones presenciales, pero con citas espaciadas programadas mediante lo que es el servicio de citas en línea. Estas citas con el fin de que, bueno, estas citas en líneas tienen el fin de que el usuario
de salud gestione recibir lo que es su atención de salud ambulatoria o ya quiera programar alguna programación de intervenciones quirúrgicas electivas, ¿no? También procesos médicos y sanitarios de acuerdo a lo que son los recursos que disponga la realidad local. En cuanto a lo que es la disposición de camas de hospitalización para intervenciones quirúrgicas selectivas, entonces mediante lo que es el circuito no COVID, se prioriza lo que son las del tipo ambulatoria y de corta estancia. En la CIPRES, el usuario de servicio de salud ingresa con protector facial y mascarilla, manteniéndola permanentemente. Y si es que esta persona que necesita atención tiene un acompañante, además de presentar no protector facial y mascarilla, también no debe presentar síntomas de COVID. Cuando por las características propias de la atención de salud no pueda mantenerse lo que es el distanciamiento físico, entonces deberá usarse también lo que son las medidas adicionales de protección de tipo barrera transparente, ¿no? Mantener lo que es la ventilación adecuada y lo que es la limpieza exhaustiva de los recursos o los dispositivos que se vayan a usar. Entre las disposiciones específicas, primero mencionando que tenemos las condiciones mínimas para lo que es la atención ambulatoria programada frente a lo que es la pandemia por COVID-19 en el Perú, en las cuales está lo que es la limpieza y desinfección de los ambientes de atención ambulatoria. En esto, MINSA nos dice que el establecimiento de salud va a garantizar el cumplimiento de los procedimientos de limpieza y desinfección de superficies que incluyen lo que son los ambientes mobiliarios, las herramientas, los equipos, vehículos y entre otras superficies inertes. Otro punto es la evaluación de la condición de salud del trabajador y previo al regreso al establecimiento de salud. Esto se le aplica la ficha de sintomatología de COVID-19 para lo que es el tamizaje y seguimiento en caso de que se identifique algún caso sospechoso o confirmado. Otro punto es la higiene de manos obligatoria del trabajador del establecimiento de salud. En esta, el establecimiento de salud brinda gradualmente lo que es la atención ambulatoria programada mediante lo que es el circuito de atención no COVID y también va a asegurar lo que es la cantidad y ubicación de puntos para que los trabajadores realicen lo que es el lavado de mano. También así como la ubicación de puntos donde se coloque dispensadores de solución en base alcohólica en líquido o gel para que se realice lo que es la higiene de manos mediante el mecanismo de fricción. Otro punto es la sensibilización y capacitación para prevenir el contagio en el establecimiento de salud. Asimismo, se sensibiliza, ¿no?, lo que es al trabajador respecto a la importancia de reportar de manera inmediata la presencia de sintomatología de COVID-19, educando permanentemente en lo que son las medidas preventivas para evitar el contagio por COVID-19 dentro de lo que es la IPRES en el hogar y en la comunidad. En cuanto a lo que son las medidas preventivas de aplicación colectiva y lo que es el uso de EPPs, el establecimiento de salud brinda también la atención ambulatoria programada mediante lo que es el circuito de atención no COVID. Verifica lo que es el uso obligatorio y correcto de la mascarilla por parte del usuario de salud, así como el trabajador del establecimiento de salud. Este último, de acuerdo a lo que es de acuerdo al nivel de riesgo de exposición que tenga, ¿no?, según su puesto y según la actividad que éste realice. Además, también se cuenta con ambientes ventilados y señalizados para el cumplimiento del distanciamiento físico, que debe ser por lo menos de 1 metro entre los usuarios de salud, así como con el trabajador del establecimiento. El establecimiento de salud coloca también lugares visibles del material informativo sobre medidas preventivas y sanitarias como lo que es la higiene de manos, el uso correcto de la mascarilla, el uso de esta mascarilla de forma obligatoria y lo que es el distanciamiento social. Entonces, las actividades de capacitación y reuniones de trabajo se realizan de manera virtual a través de lo que mencionábamos de la telegestión.
Esto mientras dure el estado de emergencia sanitaria, ¿no? Que está a nivel nacional. En caso se realice de manera presencial, entonces este es un caso excepcional y se va a dividir en grupos, reduciendo el número de participantes, entonces, y cumpliendo, ¿no? Con lo que es el distanciamiento físico, que no debe ser, reiterando, menor a 1 metro. Reiterando también lo que es el uso de las mascarillas, el uso del ambiente con aforo al 50% y en un tiempo de reunión que no sea mayor a 60 minutos. Este establecimiento también se implementa con barreras físicas para el trabajo, como lo que son las pantallas faciales, ¿no? Para de forma personal y también para lo que son los mostradores y los escritorios a fin de proteger a los trabajadores y al usuario de salud. Esto incluye al personal administrativo que labora en las áreas de administración, en caja o oficina de seguros, entre otros, donde se encuentra también bueno, estas personas que también se encuentran en permanente contacto con los usuarios de salud. En el caso de los trabajadores cuya labor en puesto de atención al usuario de salud no incluye un lugar fijo, entonces le corresponde el uso del protector facial como una barrera física para el trabajo. El otro punto es la vigilancia de salud del trabajador, esto en el contexto de COVID-19, en las cuales los resultados de la vigilancia epidemiológica de sus trabajadores son notificados de manera inmediata mediante el SIS-COVID y el seguimiento lo realiza el Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo del establecimiento de salud y conforme a lo establecido, ¿no? Con lo que es la norma técnica. Y el siguiente punto es la limpieza y desinfección de los ambientes de atención quirúrgica. Siguiente. Ya, bueno, vamos a ver algunos puntos sobre la atención en la hospitalización frente a la pandemia por COVID-19 en el Perú. Vamos a ver que se van a adecuar al proceso de atención de salud de las unidades productoras de servicios de salud, considerando un aforo del 50%. Esto va a incluir a lo que es el usuario de salud, a un familiar del paciente y al personal de salud. Eh, Asimismo, se va a adecuar y organizar el proceso de atención de salud, el cual va a incluir procedimientos de apoyo al diagnóstico y el tratamiento requeridos durante la permanencia del paciente. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de la limpieza y desinfección de los ambientes de las unidades productoras de servicio, se van a basar en garantizar una adecuada iluminación, flujos de aire y ventilación que permita un recambio de aire de manera permanente y asimismo va a contar con los mobiliarios y equipos que se van a usar estrictamente para la atención de salud. Vamos a ver que no se va a permitir el uso de las cabinas o equipos para rociar a los trabajadores debido al riesgo que se va a generar en la salud y se debe evaluar la condición de salud del trabajador previo al regreso del servicio debido a la exposición del COVID-19. Esto se va a hacer aplicando en la ficha de sintomatología, cumpliendo los procedimientos establecidos por el Ministerio de Salud para realizar lo que es el tamizaje y el seguimiento. Y en caso de que se identifiquen los casos sospechosos o confirmados de COVID en los trabajadores, se tiene que hacer una comunicación inmediata a la autoridad de salud. Vamos a ver que la higiene de manos es completamente obligatoria. Se deben de realizar lo que son las capacitaciones y la sensibilización para la prevención del contagio en la unidad de servicio. Esto se puede hacer a través de folletos, de carteles, puestos en lugares estratégicos y capacitando a todos los trabajadores acerca del distanciamiento, ¿no? No menor a 1 metro de distancia, el uso del equipo de protección personal, según el riesgo relacionado al puesto que está ejerciendo, y la técnica de higiene de manos con agua y jabón
o alcohol en gel. Y también recordarle al trabajador respecto de la importancia de reportar de manera inmediata cuando presente sintomatología y educando permanentemente las medidas preventivas para el contagio dentro del hogar y de la comunidad. Y como ya les explicamos, usar las medidas preventivas de la aplicación colectiva y el uso del equipo personal de protección de manera adecuada y siguiendo todos los pasos respectivos. Siguiente, por favor. Acerca de los procedimientos de apoyo al diagnóstico y tratamiento frente a la pandemia, vamos a ver que el servicio se va a adecuar y organizar de acuerdo a los procesos de atención de salud requeridos como en la patología clínica, diagnóstico por imágenes, anatomía patológica, entre otros servicios que están disponibles, teniendo en cuenta lo que es la limpieza y siempre el uso de los equipos de protección personal. Eso sería todo. Gracias. Doctor, para añadir algunos pequeños datos, el MINSA para todo el Perú distribuyó más o menos para el mes pasado unas 323 toneladas de suministros médicos, que son más o menos valorizados en 27.976.000 soles. Que todo esto ha sido entregado como equipos de protección personal a nivel nacional y dentro de este está, por ejemplo, las respiradores nasales tipo N95, las mascarillas quirúrgicas descartables de 3 pliegues, chaquetas, mandilones, pantalones, mamelucos, botas, guantes y gorros descartables, ¿no? Aparte también que había caretas y lentes de protección de policarbonato. Entonces, a nivel nacional se ha distribuido también 797.879 insumos médicos, ¿no? Entre cajas descartables para material punzocortante, sondas vesicales y todo eso, ¿no? También se ha entregado paracetamol, acetamicina inyectable de propofol, entre otros. Y si hablamos específicamente del Cusco, al Cusco le ha llegado 20.5 toneladas de equipos médicos, ¿no? Entre estos, que han sido 399.802 equipos de protección personal, entre, como les decía, ¿no? Entre los que estaban chaquetas, pantalones, gorros descartables, lentes protectores, respiradores N95, mascarillas N95, y también que se apoyó con entregar equipos de venoclisis, gel antibacterial, y también se entregó 19.366 oxímetros, ¿no? Para que estos puedan ser utilizados para los pacientes. Ahora, ¿cuál es como un resumen en general de una vez de todo el tema que hemos tratado? Que van a ser las recomendaciones para el personal de salud, dependiendo del área de atención en el que estén. Nos dice, por ejemplo, si están en el área de urgencias, el área de hospitalización, en UCI o en salas de cirugía o consulta externa, los trabajadores de salud que estén en contacto directo con el paciente, pero que estos pacientes no generan aerosoles, deberían de portar mascarilla quirúrgica, visor, careta o monogafas, bata de manga larga, antifluido, guantes no estériles, vestido quirúrgico debajo de la bata que se retira al final del turno y gorros, ¿no? Mientras que el personal de salud que está en contacto con el paciente que genera aerosoles, se le debe de entregar y debe de utilizar también el respirador N95, visor, careta o monogafas, bata, bata, manga larga, antifluido, guantes no estériles, el vestido quirúrgico debajo de la bata que se va a retirar al final del turno y el gorro, ¿no? Y si este personal de salud entra porque tiene que hacer un procedimiento quirúrgico, debe de llevar lo mismo que debería de llevar
si estuviera en contacto con el paciente directo, ¿no? Que va a generar aerosoles, ¿no? Porque si estamos hablando, por ejemplo, en trabajadores de salud, pero del área de limpieza, cada vez que entren en la habitación deberían de usar mascarilla quirúrgica, bata manga larga antifluido, guantes de caucho, monogafas de protección personal para material orgánico o químico, botas o zapatos cerrados, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, de un paciente al área de urgencias, hospitalización, salas de cirugía o consulta externa, debería de llevar la mascarilla quirúrgica si es tolerable por el paciente y también con la careta facial, ¿no? Para que no haya mucho contacto, ¿no? Y otras áreas de tránsito, como sean pasillos o salas de estar, o también áreas administrativas sin contacto con paciente, también en espacios de laboratorio clínico, no requieren elementos de protección personal específicos. Lo que sí requieren son mascarillas quirúrgicas y el facial, ¿no? Y si hablamos específicamente del área anatomopatológica, este sí nos indica que necesita llevarse mascarilla quirúrgica, bata manga larga antifluido, guantes no estériles, careta de protección, careta de protección si hay riesgo de salpicaduras, ¿no? Entonces, eso es lo que nos recomienda la OMS, o sea, como un resumen también general de toda la exposición, que ha sido actualizado hasta el mes de agosto, ¿no? Bueno, entonces, eso sería toda nuestra exposición. Gracias.
que el examen va a ser el siguiente miércoles a las 5 de la tarde y va a ser 20 preguntas y el tiempo del examen va a ser 45 minutos. De igual forma, todo el material que hemos avanzado en este aporte está actualizado en el Google Drive, que todos tienen el enlace en la descripción del grupo y pueden revisar eso, ¿no? Bueno, entonces eso sería todo por la clase de hoy. Bueno, eso de si se Muchas podrá gracias, retroceder, Juan no Diego. estoy seguro. Juan Di, el artículo le tenemos que enviar al doctor. No, ya le envié, ya lo tiene el doctor. Ah, ok. Gracias. Perdón, ¿cuántas preguntas serán? Son 20 preguntas en 45 minutos. Gracias.